¿Qué tal, profe? En la ¿Qué tal, profe? Buenos días. Somos el equipo conformado por Melanie, Estefanía, Patricia, Alan, Pablo y su servidor Juan. Y en esta parte nos toca exponer sobre la primera parte del estudio de mercados. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos y generalidades, podemos encontrar que se debe ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el mercado. Se deben determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios. Y como último objetivo, y el más importante, pero por desgracia intangible, es dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha, clara y grande, no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que este puede estar en manos de un monopolio o oligopolio. Siguiente. Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que conforman la estructura mostrada en el primer mapa, en donde se encuentra como cabecilla el análisis de mercado, seguido por el análisis de la oferta, de la demanda, de los precios y de la comercialización, así dando como resultado las conclusiones del análisis de mercado. El tipo de metodología que aquí se presenta tiene la característica fundamental de estar enfocada exclusivamente para aplicarse en estudios de evaluación de proyectos. La evaluación de mercados que se realice debe proporcionar información que sirva de apoyo para tomar las decisiones. Y en este tipo de estudios, la decisión final está encaminada a determinar las condiciones del mercado. Bueno, en el siguiente mapa podemos encontrar las características de la investigación a realizar, que son la recopilación de la información debe ser sistemática, que el método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. Los datos recopilados siempre deben tener información útil y el objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como base para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los pasos de la investigación podemos encontrar como número uno la definición del problema. Esta definición tiene dos ángulos. El problema está claro, pues se trata de cuantificar la demanda insatisfecha que existe y existirá en el futuro próximo del producto bajo estudio. Sin embargo, el investigador debe dimensionar el alcance de sus objetivos. En el punto 2 encontramos la hipótesis. El método científico marca como segundo paso de cualquier investigación la declaración de una hipótesis, es decir, un supuesto que la investigación deberá confirmar o rechazar. En el paso número 3 encontramos las necesidades de información. La aceptación o rechazo de la hipótesis se basa exclusivamente en el análisis de la información que se pueda recopilar. Existen dos fuentes de información, las fuentes primarias, que son las encuestas de cualquier tipo, y las fuentes secundarias, que son estadísticas escritas. En el paso número 4 encontramos el diseño de la recopilación de la información. Así como una investigación netamente científica en un laboratorio, se diseña un experimento que llevará a probar o a rechazar la hipótesis planteada. Así también en la investigación de mercados es necesario diseñar el o los métodos que se utilizarán para probar la hipótesis. En el paso número 5 encontramos el análisis de los datos recopilados. Una vez que se ha recopilado toda la información de acuerdo con el diseño señalado en el punto anterior, se procede a clasificarla y analizarla, tarea que no es tan sencilla. Una vez que se ha hecho esto y la información se muestra en tablas, gráficas o índices, enseguida se interpretan esos datos sin perder de vista que el objetivo de la investigación es probar la hipótesis. Y para concluir esa parte, son el punto número 6, en donde se debe hacer un informe. La última parte de esta investigación consiste en entregar un informe
lo más claramente documentado, y la forma del documento dependerá de la habilidad del investigador. Siguiente. Bueno, la definición del producto. En esta parte debe darse una descripción exacta del producto o los productos que se pretenden elaborar. Esto debe ir acompañado por las normas de calidad que edita la Secretaría del Estado o ministerio correspondiente. En caso de tratarse de una pieza mecánica, un mueble o una herramienta, por ejemplo, el producto deberá acompañarse de un dibujo a escala que muestre todas las partes que lo componen y la norma de calidad en lo que se refiere a resistencia de materiales, tolerancias a distancias, etc. En el caso de los productos alimentarios, se anotarán las normas editadas por la Secretaría de Salud o ministerio correspondiente en materia de descomposición, de composición porcentual de ingredientes y aspectos microbiológicos. Y para terminar con esta parte, naturaleza y uso del producto. Los productos pueden calificarse desde diferentes puntos de vista. Por su vida de almacén se clasifican en duraderos, no perecederos, como son los aparatos electrónicos, herramientas, muebles y otros, y no duraderos, que son perecederos, que son principalmente alimentos frescos y envasados. Los productos de consumo, ya sea intermedio o final, también pueden clasificarse como de conveniencia, los que a su vez se subdividen en básicos, como los alimentos cuya compra se planea, y de conveniencia por impulso. Productos que se adquieren por comparación, que se subdividen en homogéneos, como vinos, latas, aceites, lubricantes, y heterogéneos, como muebles, automóviles, casas. También están los productos que se adquieren por especialidad, como el servicio al médico, el servicio relacionado con los automóviles, con los cuales ocurre que cuando el consumidor encuentra lo que le satisface, siempre regresa al mismo sitio. Los productos no buscados, que son cementerios, abogados, hospitales, etcétera, que son productos o servicios con los cuales nunca se quiere tener relación, pero cuando se necesitan y se encuentra uno que es satisfactorio, la próxima vez se acude al mismo sitio. Bueno, y después se hace un análisis de la demanda. Para empezar, la demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un producto determinado. Y esto se hace con el propósito de determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio. Y como podemos observar, para el análisis de la demanda, en primer lugar se hace un plan de negocio en el que se hace una demanda prevista y después se hacen los procesos de negociación. Aquí se tiene un número de empleados y las instancias de procesos en uso. Después se hace una actividad de negocio en el que aquí se encuentran las peticiones de servicio y las incidencias de servicio. Y por último se tiene el plan de capacidad en el que ya se obtiene una demanda final. Y bueno, ¿cómo se va a realizar la demanda? Para los efectos del análisis van a existir distintos tipos de demanda y se pueden clasificar de la siguiente manera. En primer lugar vamos a tener en relación a la oportunidad, a la necesidad, temporalidad y destino. En relación a la oportunidad vamos a tener la demanda insatisfecha. Aquí los productos no van a alcanzar a satisfacer el mercado. Un ejemplo es la salud. Y después vamos a tener una demanda satisfecha en la que el producto va a ser exactamente lo que el mercado va a requerir. Por ejemplo, los dispositivos tecnológicos. Después también se va a encontrar la demanda satisfecha saturada, en la que ya no se puede soportar mayor producción del bien en el mercado. Por ejemplo, los celulares, en el que en los mercados actualmente existe un exceso de celulares y ya no se pueden tener. Y después va a estar la demanda satisfecha no saturada, en la que aparentemente va a estar satisfecha, pero se puede hacer crecer a través de herramientas de mercadotecnia. Un ejemplo son las televisiones. Después vamos a tener la demanda según la necesidad. Aquí se va a dividir en dos, la demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarios.
Aquí entran los productos de alimentación, vestido y vivienda. Después la demanda de bienes no necesarios. Y aquí vamos a tener consumo santuario de perfumes, de ropa fina, etcétera. En esta entran todos los productos que pues realmente no son necesarios en nuestra vida, pero sin embargo nos gusta tenerlos. Y aquí la compra de los segundos se va a realizar para satisfacer algún gusto o una necesidad. Después vamos a tener los tipos de demanda según la temporalidad. Y de igual manera se divide en dos, en demanda continua. Esta va a permanecer durante largos periodos, normalmente en crecimiento. Un ejemplo son los productos de alimentación en la que mientras la población siga creciendo van a seguir existiendo la necesidad de alimento. Y la demanda cíclica o estacional, aquí se va a relacionar con los periodos del año y las circunstancias climatológicas o comerciales. Por ejemplo, en la temporada de lluvias, lo que más se utiliza son los paraguas. Y por último, vamos a tener los tipos de demanda según su destino. Esta igual se va a dividir en dos, que es la demanda de bienes finales, en la que los bienes adquiridos directamente son por el consumidor para su uso y aprovechamiento, por ejemplo, el pan, la ropa, etc. Y finalmente la demanda de bienes intermedios o industriales, en la que estos se van a requerir algún procedimiento para hacer bienes de consumo final. Por ejemplo, las máquinas, los ensamblajes y todo eso. Y ahora tenemos la recopilación de información de fuentes secundarias. Estas consisten en que reúnen la información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa, entre otras fuentes. Existen principalmente dos tipos, y la primera son ajenas a la empresa, que hablan sobre estadísticas de las cámaras sectoriales, del gobierno, revistas especializadas, entre otros. Y la segunda, que son provenientes de la empresa, que es la información recibida ya sobre el funcionamiento de la empresa, pueden ser facturas. Esta información puede no solamente ser útil, sino la única forma disponible de información para el estudio. Ahora hablemos sobre los métodos de proyección. La tendencia secular es la más común en estos fenómenos de tipo que se estudia como demanda y oferta. Para calcular la tendencia tenemos principalmente tres tipos, y el primero es el método gráfico, en el cual solo podemos obtener una idea de lo que sucede con el fenómeno. En el método de las medias móviles, donde se recomienda usarlo cuando la serie es muy irregular, y esta consiste en minimizar las irregularidades de la tendencia por medio de medias parciales. Por tercer método tenemos el de mínimos cuadrados, y este consiste en calcular la ecuación de una curva para una serie de puntos dispersados sobre una gráfica. Esta curva considera el mejor ajuste, el cual se da cuando la suma algebraica de las desviaciones de los valores individuales respecto a la media es igual a cero, y cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los puntos individuales respecto a la media es mínima. Por último método tenemos las ecuaciones no lineales, y esta es utilizada cuando la tendencia del fenómeno es claramente no lineal, y se utilizan como base ecuaciones que se adaptan al fenómeno. Los principales tipos de ecuaciones no lineales son la parabólica, definida por una ecuación clásica de la parábola, y igual a AB más BX más CX al cuadrado, y la exponencial definida también por una ecuación con la exponencial y semilogarítmica, y igual a AB elevada a la X. Hay otros métodos, por ejemplo, la regresión con dos variables, regresión con tres variables, correlación simple y correlación parcial. Y ahora hablamos sobre los errores comunes en el análisis. El error se define como la selección de una o algunas variables independientes que no explican el comportamiento de la variable dependiente. Primero se hace un análisis de varianzas por el modelo ANOVA o por el modelo ANDEVA, con la traducción al español, del cual se puede construir una prueba F para la cual se asignan valores de significancia, y eso se refiere al error que se puede tener al aceptar como variable independiente. Este análisis de varianza pretende identificar variables independientes por medio de la prueba F, y esta afecta el comportamiento de la variable dependiente
y al observar cómo interactúan entre sí las variables independientes. Tenemos también los métodos de pronóstico de corto plazo y por lo general son muy utilizados en programación de la producción, ya que solo, como lo mencionas, a corto plazo y en una evaluación de proyectos no son tan útiles, ya que estas necesitan al menos 5 años de proyección a futuro. Tenemos principalmente dos métodos y es el método de medias y el método de visualización. El primero pronostica el siguiente periodo a partir del promedio n de datos anteriores. El valor de n va a depender de la estabilidad de los datos históricos. A mayor estabilidad, mayor valor de n. El segundo se basa en una constante alfa, que es la proporción del error que se ha cometido en el pronóstico previo, y el método asigna la misma proporción del error cometido en la determinación previa. Y tenemos la recopilación de información de fuentes primarias. Las fuentes primarias están constituidas por la información del propietario o consumidor de un producto y tiene tres formas, la cual es observar la conducta, método de experimentación y aplicación de un cuestionario. La primera consiste en acudir a donde está el usuario y observar la conducta. No es recomendable como método, pues no permite investigar los motivos reales. La segunda es el investigador obtiene información directa y la aplica observando cambios de conducta. La tercera, de la aplicación de un cuestionario, se hace por correo, lo cual es muy tardado por teléfono o por redes personales y no es tan útil. Bueno, el procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de muestra, para empezar, vamos a definir muestreo, que es la selección de una pequeña parte estadísticamente determinada para inferir el valor de una o varias características del conjunto. Y existen dos tipos generales de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. En el probabilístico es en el que cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser entrevistado. El no probabilístico es la probabilidad, aquí no es igual para todos los elementos de un espacio muestral. Y para calcular el tamaño de muestra se utiliza la siguiente fórmula. ¿Me puedes cambiar, por favor? En la que n va a ser el tamaño de muestra, sigma al cuadrado va a ser la desviación estándar, z al cuadrado va a ser el nivel de confianza, en la mayoría debe de ser del 95% para ser aceptado, y e, que va a ser el error máximo permitido y se va a interpretar como la mayoría de la diferencia permitida entre la media de la muestra y la media de la población.